En Ecuador, la papa representa un cultivo básico para la dieta de la población. Sin embargo, la papa cultivada en el país ha tenido en los últimos años uno de los rendimientos en la zona más bajos en comparación con el promedio mundial. La baja productividad se ha atribuido, entre otras cosas, a la alta presión del tizón tardío. Esta enfermedad es causada por Phytophthora infestas, un homiceto que provoca la aparición de manchas negras en las hojas del cultivo y en el tubérculo, lo que ocasiona la pudrición del mismo. El control del cultivo con fungicidas se ha vuelto más recurrente. Sin embargo, son varios los reportes de fungicidas que han perdido eficacia en contra de este patógeno. En este contexto, la búsqueda de alternativas para controlar esta enfermedad se ha vuelto indispensable. Una de estas alternativas al uso de fungicidas podrían ser métodos para mejorar la salud biológica del suelo y de este modo que se genere mayor resistencia en los cultivos a este patógeno. Mi nombre es Adrián Villalba y les presentaré mi proyecto de titulación, Evaluación de la sanidad del suelo después de la aplicación de enmiendas agrícolas y su efecto en la resistencia a Phytophthora infestas en papa y en su crecimiento. Pero, ¿qué es la sanidad del suelo? Esta se define como la capacidad del suelo para funcionar como un ecosistema vital, para lo cual es importante el uso de prácticas de manejo encaminadas a mejorar la salud y con ello aumentar la productividad y el rendimiento de los cultivos. Este concepto se lo puede dividir en salud física, química y biológica del suelo. Para este proyecto nos concentraremos en la salud biológica, que se refiere a la abundancia y a la actividad del microbioma de un suelo. Una manera de mejorar estos parámetros de salud es aplicando enmiendas agrícolas, que son un aporte de un producto fertilizante destinados a mejorar la calidad de los suelos en los parámetros físicos, químicos y biológicos mencionados. Para medir la salud biológica del suelo se usarán dos parámetros principales, que son la cantidad de carbón activo y la respiración basal. La metodología de cantidad de carbón activo es un indicador de la materia orgánica que puede servir como alimento y fuente de energía para el microbioma del suelo. Para comenzar el proceso de medición, el suelo es mezclado con una solución de permanganato de potasio, que comienza de color morado oscuro. El permanganato se oxida en presencia de carbón activo y pierde algo de su color. Cuanto más carbón activo se encuentra en el suelo, más declinará el color púrpura y significará mayor carbono disponible. Mientras que la respiración basal se define como la absorción de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono por acción de microorganismos. Esto representa la mineralización del carbono. Por tanto, este método sería un indicativo de qué tan activo se encuentra el microbioma de un suelo respectivo. Según Moebius y colaboradores, mencionan que un suelo tiene una buena tasa de respiración cuando presenta valores de entre 0,8 y 2 miligramos de dióxido de carbono sobre hora por gramo de suelo. Por tanto, el objetivo principal de este estudio es evaluar la sanidad del suelo después de la aplicación de enmiendas agrícolas y su efecto en el crecimiento de cultivos de papa y su resistencia a Phytophthora infestas. Los objetivos específicos son optimizar la metodología de respiración basal y determinar el efecto de los cambios en la salud biológica del suelo sobre el crecimiento de las plantas y la resistencia al patógeno. Ahora explicaré la optimización de la metodología de respiración basal. El principio de este método se basa en que el dióxido de carbono liberado por el suelo se queda atrapado en el hidróxido de sodio. Es así que el dióxido de carbono más el hidróxido generan una solución de carbonato de sodio que luego se precipita a carbonato de bario. Por tanto, mientras más carbonato se haya formado, se consumirá menor cantidad de ácido en la titulación, lo que indica que existe mayor cantidad de dióxido de carbono liberado y por ende mayor tasa de respiración basal. Esta metodología se hizo en base a Moebius y colaboradores de la Universidad de Cornell. Se realizaron tres tratamientos, todos con la misma cantidad de suelo y diferente porcentaje de perlita. Para esto se usó una incubadora de vidrio donde se colocó un papel filtro humedecido con agua destilada, encima un plato de aluminio y se añadió el suelo de cada tratamiento con el distinto porcentaje de perlita. Encima de esto se puso un soporte que sostenía un vaso de precipitación con hidróxido de sodio. Se cerró la incubadora y se dejó incubar por un tiempo. Pasadas las horas de incubación, se abrió la incubadora y se añadió cloruro de bario al hidróxido, para precipitar el carbonato como carbonato de bario. Seguidamente se agregó fenoltaleína y se tituló en la bureta con ácido clorhídrico hasta el punto final del indicador. En la optimización del método se encontró dos resultados importantes. El primero en relación al tiempo de incubación. Como se aprecia en la gráfica, se midió la respiración basal cada 48 y 72 horas. Con esto se determinó que a partir de las 96 horas se mantiene constante la tasa de respiración, por ende ese es el tiempo ideal de incubación. También se logró determinar una diferencia significativa en la tasa de respiración basal de los tratamientos que tenían suelo y perlita versus los tratamientos que solo tenían suelo. Por tanto, colocar perlita en el suelo podría ayudar a una mejor aireación del suelo y a que el agua se distribuya de manera equilibrada, lo que ayuda a que mayor cantidad de microorganismos se activen. Una vez que fue probado y replicado este método, se decidió utilizar esta misma metodología para medir la respiración basal de una colección de suelos obtenidos del Laboratorio de Biotecnología Agrícola.
Las muestras fueron recolectadas en el 2019 y se tomaron 14 puntos a lo largo de la Sierra Ecuatoriana. De cada punto se tomó un suelo agrícola y nativo, y se usó la misma metodología de respiración basal explicada previamente. Para los resultados, se realizó un análisis de varianza, que confirmó diferencia significativa en la tasa de respiración entre algunas localidades. Con respecto al tipo de suelo, siendo este agrícola o nativo, no se encontró diferencia significativa. Y observando los suelos de norte a sur, se observa que no hay un gradiente en la tasa de respiración. Por tanto, estos resultados confirman que la metodología aplicada funciona y es replicable. Para el diseño experimental de los suelos más enmiendas agrícolas y su efecto en el crecimiento de la papa y resistencia al patógeno, se utilizó un suelo volcánico rico en materia orgánica proveniente de Cayambe, y 6 enmiendas agrícolas que fueron: ácido húmico, que es un extracto de la degradación de materia orgánica; humus de lombriz, que es un vermicompost, que se obtiene de la degradación de materia orgánica por parte de lombrices; consorcio de microorganismos benéficos de Tricoderma, Phaseolomyces y Bacillus; biochar, que es carbón vegetal obtenido de cascarilla de arroz; suero de leche, que es una proteína de los lácteos obtenida durante la coagulación de la leche; y melaza, que son residuos de la cristalización final del azúcar que se obtiene de la caña. El ácido húmico, biochar y melaza son fuente de carbono; el humus de lombriz y suero de leche son fuente de carbono y nitrógeno; y el consorcio de microorganismos aportan microorganismos benéficos. El diseño experimental se lo separó en 6 tratamientos con la misma cantidad de suelo y una enmienda agrícola en específico para cada tratamiento, y un control, que sería solo el suelo sin ninguna enmienda. Posteriormente se procedió a medir parámetros físico-químicos, pH y conductividad, y parámetros de salud biológica, carbón activo y respiración basal en los 6 tratamientos y el control. Por tanto, con los resultados obtenidos en los parámetros físico-químicos se determina que todos los tratamientos tienen valores dentro del rango normal, a excepción del ácido húmico, que hizo el pH más alcalino que el ideal, lo que podría tener repercusiones en el crecimiento de la papa. Mientras que la única enmienda que presenta las condiciones más óptimas para los cultivos son los tratamientos con suero de leche, ya que tienen una media de pH de 6.6, que está dentro del rango óptimo para el crecimiento de papas según lo reportado en la literatura. Por otro lado, casi todos los tratamientos aumentaron la conductividad; sin embargo el ácido húmico y suero de leche aumentaron este valor de forma abrupta. En los resultados de carbón activo, utilizando la metodología optimizada por Raúl León, se observa que todas las enmiendas aumentaron la cantidad de carbón activo a excepción de la melaza, mientras que el humus de lombriz aumentó este valor 3 veces más en comparación al control. De igual manera, en los resultados de respiración basal, todas las enmiendas aumentaron la tasa de respiración en comparación al control, a excepción de la melaza, mientras que los tratamientos con suero de leche obtuvieron la mayor media de respiración, es decir, aumentaron en gran medida la actividad de la microbiota del suelo. Posterior a esto, se procedió a sembrar tubérculos de la variedad Superchola obtenidos de aeroponía en todos los tratamientos. Se esperó un crecimiento de 2 meses y se midió altura, calibre de tallo y el peso fresco de cada planta, con lo que se obtuvo los siguientes resultados. El suero de leche fue la enmienda con mayor aumento en la altura del tallo, seguido por el humus, mientras que las demás enmiendas no aumentaron este valor. De igual manera, el suero de leche junto al humus aumentaron el calibre del tallo del cultivo, y los mismos resultados se obtuvieron en el valor del peso fresco de las plantas. Cabe recalcar que el ácido húmico fue la única enmienda que no permitió el crecimiento de ninguna planta, posiblemente porque incrementó demasiado la alcalinidad del suelo. Por último, se procedió a infectar los cultivos con Phytophthora infestans, para lo cual se introdujo en cámaras húmedas a las plantas de todos los tratamientos y se utilizó una metodología optimizada por el INIAP para infectar a los cultivos. Se esperó a que tengan un adecuado índice de infección y se procedió a evaluar la severidad, con lo que se obtuvo los siguientes resultados. Todos los tratamientos tuvieron una severidad de infección significativamente igual al control, mientras que solo los cultivos del suero de leche presentaron un índice de severidad de infección menor. Por tanto, el suero fue la única enmienda en generar resistencia al patógeno. En la siguiente tabla se muestra el resumen de todos los resultados obtenidos de cada tratamiento. Se observa que las enmiendas que solo fueron un aporte de carbono al suelo aumentaron en general los parámetros físico-químicos y de sanidad, pero disminuyeron la tasa de crecimiento de la planta y no afectaron en la resistencia al patógeno. Los microorganismos benéficos utilizados aumentaron de igual manera los parámetros de sanidad del suelo, pero no influyeron en el crecimiento de la planta ni en la resistencia al patógeno, mientras que las enmiendas que aportaron carbono y nitrógeno, entre otros nutrientes, aumentaron todos los parámetros evaluados, pero el suero de leche fue la única enmienda que generó resistencia a Phytophthora infestans. En conclusión, se ha logrado estandarizar un método para medir respiración basal por medio de titulación y se comprobó que el método es replicable. La mayoría de las enmiendas mejoraron la salud biológica del suelo; sin embargo, los tratamientos con suero de leche y humus aumentaron todos los parámetros evaluados, por lo que el nitrógeno que brindan estas enmiendas al suelo podría ser un nutriente crucial para los microorganismos, y por ende, para que el cultivo tenga mejores condiciones para su desarrollo. El suero de leche fue la única enmienda que generó resistencia al patógeno, por lo que se debería realizar una investigación más exhaustiva de los beneficios que puede tener esta enmienda en el suelo y en los cultivos.
Por último, me gustaría agradecer a Antonio León, Darío Ramírez y todo el equipo del Laboratorio de Biotecnología Agrícola por guiarme en este proyecto, así también a todo el equipo de la granja de la universidad, Alineapa Microtec, y a mi familia, mi pareja y amigos que me dieron su apoyo durante este proyecto.